buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Familia. A través de la Ley 1996 del 2019, el Estado colombiano da cumplimiento al artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley, concediéndoles personalidad jurídica a los mayores de edad, como uno de sus atributos, estableciendo mecanismos para su ejercicio, como los acuerdos de apoyo, las directivas anticipadas y la adjudicación judicial de apoyos. La conferencia del día de hoy tiene como propósito analizar los modelos de enfoque de la discapacidad, diferenciando conceptos e igualmente pretende estudiar los presupuestos de hecho a aprobar en la pretensión de adjudicación judicial de apoyos. Estos mecanismos que permiten crear relaciones legales para la realización de actos con efectos jurídicos para garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Ricardo Bonilla Martínez, abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Procesal y Derecho Comercial, docente en posgrado y pregrado de varias universidades, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente, el doctor se desempeña como juez tercero de familia del circuito de Cartagena. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación, las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad y que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Ricardo Bonilla Martínez, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, muchísimas gracias por la presentación. Desde la ciudad de Cartagena, igualmente, le solicito transfiera un saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial, y se extienda este saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Es tema de actualidad, a pesar de la vigencia de la ley por más de un año. El volver a repasar ciertos conceptos de tipo sustancial y de tipo procesal con relación a la ley 1996 de 2019. He escogido el tema de señalar cuáles son los supuestos de hecho que se requiere para fundamentar la pretensión de adjudicación judicial de apoyo. Desde luego que para llegar a esa conclusión o a esa derivación se requiere hacer un repaso del concepto de capacidad, para lo cual le voy a compartir unas diapositivas que nos ayudarán a entender mejor el tema a tratar. Como es por todos conocido y son cosas que se saben desde principios de la carrera de Derecho, las personas tienen unos atributos que la identifican y que la hacen diferente de las demás. Estos atributos o condiciones son el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio, el nombre, el estado civil, y dejé
a propósito para señalar de último la capacidad. Y es justamente la capacidad lo que es objeto del tema central de esta conversación. La capacidad se define como el atributo o prerrogativa otorgada por la ley que faculta a las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones, exigir los derechos y contraer obligaciones de manera personal. Esta capacidad le había venido siendo arrebatada a aquellas personas mayores de edad cuando éstas presentaban algún tipo de discapacidad. Por lo que hay que diferenciar el concepto de capacidad, término jurídico, del concepto de discapacidad, término médico. Dentro de la historia de la atribución o no de la capacidad a una determinada persona, se encuentran varios modelos que son los que se muestran en pantalla. El primer modelo es el de la prescindencia. Aquellas personas que en razón de algunas discapacidades de tipo físico o mental eran la sociedad, el conglomerado social y las leyes prescindían de ella. Eran consideradas aquellas personas con ciertas discapacidades que su discapacidad era un castigo de los dioses o de una maldición. Y como tal, el conglomerado social debía prescindir de tales personas. Casi que consideraba que el motivo de la discapacidad, la condición médica de la discapacidad, era contagiosa y por lo tanto debía prescindirse de tal persona de tal manera que no transmitiese o contagiase a las demás personas de su mal. Y separa a las personas de discapacidad. Inclusive, se les mataba. Los niños, principalmente los niños, que nacían con algún tipo de discapacidad, no tenían derecho a vivir y eran sacrificados. Esta práctica se conoce con el nombre de eugenesis. Y aquellos que no eran sacrificados eran llevados a casas, orfanatos, en donde se les maltrataba, se les al punto que para lo único que servían era para servir de mendigos. Esta forma de eugenesis y este modo de exclusión o exterminación de las personas de discapacidad no solamente es producto o no solamente lo vemos en la antigüedad o en la Edad Media, sino que recientemente en Colombia igualmente existía esta práctica. Quiero leer la ley 104 de 1890, por la cual se dictan algunas medidas higiénicas y de utilidad pública. Ley que tuvo que ver con la enfermedad de la lepra. A las personas con lepra se les separó de la sociedad, y no solamente de las lepras, cualquier enfermedad o cualquier patología que hiciera prever que esa persona no merecía estar dentro del conglomerado social. Voy, por considerarlo un documento histórico,
histórico de reciente data a leer algunos apartes de esta ley 104 de 1990. El Congreso de Colombia, estamos hablando de nuestra nación, de nuestro país, señalaba en esta ley: declárase que el aislamiento o secuestración de los individuos que sufran enfermedad conocida con el nombre de elefantiasis de los griegos es medida higiénica y de urgente necesidad pública. El gobierno procederá a construir el número de lazaretos que, de acuerdo con la Junta Central de Higiene, juzgue necesario para aislar de ellos a todos los elefantiásicos de la República. Artículo 3. Los individuos que sufran la lepra y que por sus recursos pecuniarios puedan llenar las condiciones de aislamiento serán separados de la sociedad y metidos en estos getos, estos campos de exterminio, estos campos de separación social de todas estas personas con discapacidad. Inclusive, existió un pueblo, y existe con el mismo nombre, pero que nació como consecuencia de la separación de estas personas con discapacidad, especialmente aquellas que presentaban la patología de la lepra o enfermedades similares. Los que viven en el centro del país recordarán y conocerán el pueblo de Agua de Dios, el municipio de Agua de Dios. Un municipio que se inició por la construcción de un gueto donde se encerraba a todas aquellas personas que padecieran de la lepra. Inclusive se llegaron a tener alambres de separación, alambres que dividían a los leprosos del resto de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de el modelo de prescindencia, podemos referirnos no solamente a los hechos históricos o de más vieja data, como los acontecidos en la Edad Media, donde a los niños se mataban cuando nacían con algún tipo de discapacidad, sino que de reciente data y en nuestro propio país existió la prescindencia de las personas con discapacidad en el grado aberrante que acabo de relatar y a qué se refiere la ley acabada de mencionar. Existe otro modelo, que es el modelo rehabilitador. Aquí se sigue continuando con la percepción de que la persona con discapacidad es un enfermo. Es una enfermedad que hay que curar. Pero no se le reconoce la capacidad, por lo menos la capacidad para ejercer sus derechos. Se subsume dentro del modelo rehabilitador la ya derogada ley 1306 de 2009. Derogada, y aclaro que la derogación solo hace relación a los aspectos de la discapacidad o a la capacidad, de aquellas personas discapacitadas mayores de edad. Por lo que con relación a las personas incapaces menores de edad, la ley sigue manteniendo su vigencia. Y finalmente, el modelo social. El modelo social que encontramos su máxima expresión
en la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad. Allí le reconoce plena capacidad, tanto de goce como de ejercicio, a toda persona mayor de edad, independientemente de que padezcan, y no quiero utilizar el término padecer, porque implica de alguna manera que estas personas tienen una disfuncionalidad que les hace, más que una disfuncionalidad, una condición que no le permite actuar en sociedad. Fue justamente la convención a que acabo de hacer referencia la que de manera tajante le vindica la capacidad de ejercicio a toda persona mayor de edad. Entendiendo que la capacidad o la discapacidad, mejor, no está en la persona misma, sino en aquellas personas, el resto de la sociedad, que le impone barreras y obstáculos para el desenvolvimiento de desarrollo de su plena capacidad jurídica y en especial la capacidad de ejercicio. Ahora que toco este tema, escuchaba en la radio esta mañana justamente una acción de tutela en que se combinó a una entidad de seguridad social a que levantara las barreras e hiciera los ajustes razonables, términos propios tanto de la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad como de la Ley 1996. Pero voy a referirme a esta tutela específicamente, que como les digo, fue objeto de noticia en la mañana de hoy. Se trataba del caso de que una de estas entes de entidad de seguridad social, le exigía a la persona que necesitaba un servicio, una persona mayor de edad, discapacitada, que la solicitud o la hiciera personalmente o lo hiciera a través de apoderado. Entendió la Corte que no puede esta entidad de seguridad social imponer una barrera, para este caso, una barrera reglamentaria, para efecto de la realización o satisfacer el derecho de esta persona. Y le ordenó hacer los ajustes necesarios para que se pudiera atender y satisfacer el derecho sustantivo que esta persona reclamaba, cuál era la obtención, entiendo, de una historia clínica o algo general. En este caso, la barrera lo era la disposición reglamentaria interna de esta entidad de seguridad social que le exigía a esta persona que su solicitud o se hiciera personalmente o se hiciera a través de un representante, un apoderado, un mandatario, como barrera. Y como levantamiento de esta barrera y para hacer los ajustes razonables, le ordenó a la entidad que a partir de la fecha todas estas solicitudes pudiesen hacerse desde luego de manera virtual, sin que fuese necesario el exigir
que la persona personalmente o a través de apoderado hiciera tal solicitud. En cuanto al concepto de capacidad, es de recordar por todo. El Código Civil del año 1857, principalmente los artículos 182 y 183, que con relación a la mujer establecían que ésta no podía celebrar acto o contrato alguno sin la autorización del marido. Miren cómo aún con aquellas personas plenamente capaces o por lo menos sin ninguna patología, la ley las consideraba incapaces. La incapacidad de la mujer. Y para hacer un comentario, tanto son capaces, digo, sin ninguna duda, que somos nosotros los hombres los que tenemos que pedirle permiso o autorización a nuestros cónyuges o compañeras para poder realizar cualquier acto o negocio jurídico. Pero nuestra legislación en el año 1970, y especialmente si revisamos el para el entonces llamado Estatuto de la Carrera Judicial y del Ministerio Público, establecía que cualquier persona que tuviese una deficiencia física, tales como ser ciego, sordo, no podía desempeñar ningún cargo en estos estamentos gubernamentales. En sentencia de fecha marzo de 1985, justamente para la entonces Corte Suprema de Justicia, consideró que tales circunstancias no podían ser impedimento de ninguna naturaleza para personas que no pudiesen desempeñar cargos en la carrera judicial o en el Ministerio Público. Dijo la Corte. Así pues, encuentra la Corte que descartar a priori, como se ha hecho a los sordos, mudos o invidentes de la Administración de Justicia, es aceptar una discriminación más aberrante, aun si se tiene en cuenta la propia naturaleza, que además, como toda discriminación, abrirá paso a otras nuevas y seguramente más sofisticadas, pero en todo caso, contrarias a la igualdad de toda persona protegida por la Constitución. El concepto de reivindicación de la capacidad jurídica a todas personas que de alguna manera tienen algún tipo de condición no puede ser ningún impedimento para que ésta desarrolle sus actividades, ejerza su derecho y pueda acceder a cualquier cargo público. Tenemos y conocemos muchos de nuestros compañeros, o por lo menos algunos de ellos, que con estas condiciones desempeñan a cabalidad todas las actividades que demanda y que nos demanda bastante el ejercicio de la función judicial. Haciendo este recuento, es de traer a colación la Convención Interamericana para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Ya la Corte, en la jurisprudencia y en muchas anteriores
había utilizado el término discriminación. Lo retoma la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, cuando señala: el término de discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad. Pero paradójicamente, en esta misma disposición señala que la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, no constituirá discriminación. Desde luego, concepto revaluado por la Convención sobre las Personas con Discapacidad de la ONU. Hoy constituye discriminación el exigir que una persona, para desenvolverse en el mundo jurídico y realizar actos o negocios jurídicos, requiera de un representante o un curador, como lo señalan las normas, o como lo señalaban las normas, como lo señalaba la Ley 1306 de 2009. La Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad justamente reitera, ratifica que constituye discriminación toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad. Y lo que es trascendente e importante, y que retoma la ley 1996, casi textualmente, que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Ya mencionamos que la personalidad jurídica, además de todos sus atributos, lo es también el de la capacidad. Pero no solamente la capacidad de goce, sino también la capacidad de ejercicio. Es de anotar que a pesar de la vigencia de la Convención de la ONU, que le reivindicó o vindicó los derechos a la capacidad jurídica a toda persona mayor de edad, independiente de sus condiciones de discapacidad, el Estado colombiano no aplicó oportunamente dicha convención. Y paradójicamente la ley 1306 de 2009 es concomitante en el tiempo con la Convención de las Personas con Discapacidad de la ONU a que acabamos de hacer referencia. Esta normatividad sobre la capacidad plena de las personas jurídicas, como dije, no fue observada por lo menos de manera inmediata por el Estado colombiano suscriptor de esta convención. Esta convención, como otras, tienen unos comités de seguimiento a los estados para la aplicación de las normas relativas a la convención. Es así como en este comité le solicitó al Estado colombiano de manera expresa la derogación inmediata de las disposiciones que restringieran el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y de manera expresa hizo alusión a la ley 1306 de 2009.
Este es el origen inmediato de esta ley. Pero no solo hizo recomendaciones con relación a la derogación inmediata de estas disposiciones, sino que mostró su preocupación por toda aquella campaña de sensibilización que se promovieran contra las personas con discapacidad, toda vez que tales campañas de sensibilización no son aceptables dentro del modelo social de la discapacidad. E inclusive llamó la atención al Estado colombiano sobre algunos programas conocidos por todos de la televisión que tenían un enfoque de carácter caritativo con relación a aquellas personas con discapacidad. Ustedes, como yo, vimos hasta hace poco ese tipo de programas en nuestra televisión nacional. La ley 1996 de 2000, perdón, la ley que venimos comentando, la ley 1996 de 2019, recoge esta disposición, principalmente el artículo 12 de la Convención sobre las Personas con Discapacidad de la ONU, y la plasma en una ley que justamente es la que está siendo objeto de análisis por todos los concurrentes a esta capacitación, a la que espero sirva algo lo que estoy manifestando. Es así como en el artículo 6 de esta ley señala que todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones que todas las demás. Esta ley y la convención misma a la que acabo de hacer referencia es un cambio de paradigma. Todas las personas mayores de edad, sin consideración a sus condiciones de salud, son plenamente capaces. Como tal, no requieren de una persona que la represente, curador, para realizar cualquier acto o negocio jurídico. La ley estableció unos mecanismos para el ejercicio de esta capacidad jurídica. Estos mecanismos para el ejercicio de la capacidad jurídica son por todos conocidos, que consisten en los acuerdos de apoyo, las directivas anticipadas y la adjudicación judicial de apoyo. Voy a referirme principalmente al proceso de adjudicación judicial de apoyo, entendiendo que tiene como finalidad u objeto que se concedan o se adjudiquen apoyos para la realización de actos jurídicos. Actos jurídicos que, conforme a su definición, son aquellos que tienden a crear, modificar o a extinguir relaciones de tipo jurídico. ¿Cuáles son entonces los supuestos de hecho
que establece la ley 1996 para poder apoyar la pretensión de adjudicación judicial de apoyo. El primero de ellos es la imposibilidad que tenga una persona con discapacidad para manifestar su voluntad y preferencia por cualquier modo o formato de comunicación posible. Solo ante este evento excepcional de que una persona con discapacidad de cualquier naturaleza, entre ellas las afecciones de carácter cognitivo, puedan llegar a un proceso judicial, es la condición de que no pueda manifestar su voluntad a través de cualquier modo o formato de comunicación posible. Un poco para ilustrar este concepto. ¿Conocen ustedes la condición que tuvo? Porque lamentablemente falleció recientemente Stephen Hawking, con obras tan trascendentes como la historia del tiempo. Sin embargo, era una persona que padecía un tipo de discapacidad seria, extrema, al punto que no podía modular siquiera su voz. Pero para quien se le creó todo un andamiaje técnico para que con el mirar, con la dirección de sus pupilas, con los pocos músculos del rostro que podía mover, pudiese transmitir su voluntad. Entonces, toda persona, independientemente de su condición médica, que tenga voluntad y que pueda transmitirla, no tendría razón de ser la promoción de un proceso de adjudicación judicial de apoyo. Pero si las tuviese, podrán solicitar la adjudicación judicial de apoyo, pero bajo otras condiciones, sobre todo cuando la adjudicación judicial de apoyo la solicita un tercero. Y es que se solicite, y este sería otro de los supuestos de hecho, fundamento de la pretensión para la realización de actos jurídicos concretos. Es decir, no estamos en presencia de un otorgamiento o adjudicación de apoyos que venga a reemplazar lo que antes era las funciones del curador, que representaba en todos sus actos jurídicos, ¿no? Y en aquellos eventos de carácter personal al pupilo o a la persona con discapacidad. Es también requisito de la demanda que se aporte una valoración de apoyo. Valoración de apoyo que es una experticia, por llamarlo de alguna manera técnica, en la cual se determinan de manera concreta cuáles son los apoyos de carácter formal que requiere una persona para tomar decisiones. Sin embargo, la ley 1996 difirió en el tiempo la aportación de esta valoración de apoyo, toda vez que los entes facultados para ello, para realizar la valoración de apoyo, no estaban para el momento de la vigencia de la ley funcionando.
Por lo tanto, existe el denominado proceso transitorio de adjudicación de apoyo. Y lo que lo hace transitorio es justamente el que no se hace necesario aportar la valoración o la experticia para la valoración de apoyo. Sin embargo, no puede la jurisdicción negarle la posibilidad a esta persona que demanda la adjudicación de apoyo que lo haga, y por lo tanto será el juez, ahora con su personal de apoyo, que valga la redundancia, dentro de el despacho, hacer esta valoración de apoyo. Otro aspecto a tener en cuenta es el concepto de la representación. Y entonces nos salta la duda o la pregunta: ¿se puede solicitar la representación dentro de un proceso de adjudicación de apoyo? Para ello de referirme primeramente a los tipos de representación o la causa de la representación. La representación tiene tres causas o orígenes. La contractual, que es aquella que obedece a un acuerdo de voluntades entre un mandante y un mandatario, y toda persona, independientemente de sus condiciones, si puede transmitir su voluntad y plasmarla en un documento poder o de cualquier naturaleza similar, puede celebrar actos de esta naturaleza y otorgar su representación de manera general o para negocios particulares a cualquier otra persona. La legal, que es aquella que de manera que la otorga la ley, como por ejemplo la representación que tienen los padres sobre los hijos de familia, los hijos no emancipados, o aquella en el campo de la sucesión en la que los herederos representan a su causante. Y en fin, existen otros varios tipos de representación que por mandato legal la tienen ciertas personas con relación a otras. Y la adjudicada judicialmente. La adjudicada judicialmente, que antes de la vigencia de la ley 1996, cuando una persona con discapacidad solicitaba a través de un proceso de interdicción que previa declaratoria de esta condición, es decir, de la condición de incapacidad jurídica o la calificación de incapacidad jurídica, se le nombraba un curador o representante. Esta figura, desde luego, ha desaparecido, porque toda persona mayor de edad se entiende capaz o con capacidad jurídica, tanto de goce como para ejercer derecho. Repitiendo el concepto, ¿cuándo se puede solicitar la adjudicación judicial de apoyo? Cuando la persona con algún aspecto de discapacidad se encuentre imposibilitado para manifestar su voluntad. Para solicitar la representación, adicionalmente, debe presentar, y la persona se encuentre imposibilitada para manifestar su voluntad, debe manifestarse que la persona a quien se le vaya a otorgar la representación demuestre que el acto jurídico a celebrar, actos jurídicos concretos, refleja la mejor interpretación de la voluntad y de las preferencias de la persona a quien eventualmente y de manera excepcional
se le entregaría la representación bajo las condiciones antes anotadas. Es decir, que no pueda transmitir a través de ningún modo su voluntad. He hecho esta presentación de manera breve porque quiero, más que todo, absolver dentro de mis posibilidades, desde luego, las preguntas que quien a bien tengan hacerme, la audiencia dentro de esta charla que vamos teniendo. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas. Primera, doctor. ¿Una persona que ya cuenta con sentencia de interdicción debe continuar actuando a través del curador que le fue asignado? Es una pregunta bien interesante y una pregunta que no es fácil de responder y que ha merecido diversas interpretaciones. Una de ellas es la ultraactividad de la ley, de la sentencia de interdicción. Sí, los efectos de esa sentencia de interdicción. Acuérdense ustedes que existe un proceso de revisión de las condiciones de discapacidad o de las condiciones de incapacidad de la persona que fue objeto de una declaratoria de interdicción. Y algunos dirán que solo hasta cuando se revise el proceso de interdicción, esta persona adquirirá entonces la capacidad plena, pero que mientras tanto podrá seguir actuando a través de la persona designada como su curador. Siguiente pregunta. El dictamen de medicina legal que se alcanzó a realizar antes que se decretara la suspensión del proceso de interdicción, ¿me sirve para aportarlo al proceso de adjudicación de apoyos? La respuesta es un no. La respuesta un no, porque se parte de unos supuestos totalmente diferentes. Aquellos que hemos tenido contacto con un dictamen de medicina legal, nos hemos podido dar cuenta, o nos dimos cuenta en su oportunidad, que hace relación al concepto de que la persona no es apta, no es hábil para realizar actos o negocios jurídicos y que por lo tanto requiere de un curador. Y asimismo señalan la patología o el tipo de discapacidad que tenía la persona que era declarada en interdicción. Por lo tanto, hoy lo que se requiere es una valoración de apoyo, que es una experticia, igual que la otra, pero con objetivo diferente, cuál es determinar cuáles son los apoyos que requiere la persona que lo demanda y cuáles son las personas que pueden servir de apoyo. Por lo tanto, la respuesta es no. No podemos utilizar tal documento como con algún valor probatorio dentro del proceso de adjudicación de apoyo. Última pregunta, doctor. ¿Bajo qué circunstancias se hace necesario acudir a la jurisdicción a solicitar por un tercero la adjudicación de apoyos? Creo que lo mencioné ya dentro de la conferencia, pero con mucho gusto reitero lo dicho. Bajo la imposibilidad de poder transmitir a través de cualquier medio o modo la voluntad de quien demanda la adjudicación de apoyo. Es decir, son casos extremos donde la persona o no tiene voluntad o no puede transmitirla. Desde luego, toda la técnica actual nos facilita la transmisión de nuestra voluntad.
Un agradecimiento especial al doctor Ricardo Bonilla Martínez por su clara y ponderada explicación sobre los aspectos sustanciales y procesales de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de atención a los usuarios de la Administración de Justicia a través del proceso de adjudicación judicial de apoyos ante la jurisdicción de familia, para garantizar el ejercicio de sus derechos conforme a los principios y normas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 1996 del 2019. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a los servidores. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.